Soy Elena, una mujer de 70 años cuya vida ha sido un libro de historias vividas, pero hay un deseo, un fuego interno que aún no se ha apagado. Marcos, mi nieto de 18 años, es la juventud y la inocencia personificada, un joven que está descubriendo el mundo. Con mi experiencia, me convierto en la tentación que nunca previó. ¿Qué pasa cuando el deseo prohibido se torna obsesión, desafiando todo lo que entendemos por familia? La línea entre el bien y el mal se desdibuja. Descubre los detalles impactantes al final de este vídeo. Me llamo Elena y he vivido muchas vidas, pero creí haberlas visto todas. Quedé viuda hace 10 años tras la muerte de Roberto por un infarto. Desde entonces, mi vida ha girado en torno a mi familia. Tengo 3 hijos y 5 nietos, pero Marcos es especial. Es el hijo de María, mi hija menor, quien falleció de cáncer terminal. Su última petición fue que cuidara de su único hijo. Eres la única en quien confío, madre. Antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Empecemos. Marcos, huérfano de padre y madre, encontró en mi hogar su refugio. Lo vi crecer, convertirse en un joven brillante y amable, con los ojos verdes de su madre y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Nunca admití en voz alta cuánto lo adoraba, hasta que cumplió 18 años. Acababa de terminar la preparatoria con honores y estaba listo para la universidad. Esa noche de verano, en la cocina, lo vi no como al niño que había criado, sino como el hombre en que se había convertido. Me quedé en el umbral de la puerta, aturdida por una atracción que no debería existir. Abuela Elena, me dijo con esa voz ahora más profunda, ¿no puedes dormir? Era una noche sofocante y el calor no era el único que perturbaba mi descanso. Al intentar actuar con normalidad, nuestras manos se rozaron al servir el agua, y una corriente eléctrica me recorrió. Los días pasaron y cada encuentro se convirtió en un tormento. Me encerré en mi habitación, evitando su presencia, pero la cercanía era inevitable. Una noche, me encontró llorando en el jardín. ¿Qué sucede, abuela Elena?, preguntó con una preocupación que solo aumentaba mi confusión. Su cercanía, su olor, todo me mareaba. El problema soy yo, confesé bajo la luz tenue del jardín. Su mano sobre la mía, su susurro, yo también la siento, rompió el silencio. Nos miramos sin palabras, con un aire cargado de lo inexplicable. Su acercamiento fue suave, casi tímido, pero lleno de una intensidad que me dejó sin habla. No lo detuve, algo dentro de mí despertó, respondiendo de forma instintiva. Nuestra relación se convirtió en algo peligroso, adictivo. Ese día, mientras limpiaba, no imaginé que mi elección de ropa sería parte de este nuevo capítulo. Marcos, siempre despreocupado, ahora tenía una mirada nueva, seria. ¿Te puedo ayudar en algo?, dije intentando mantener la compostura, pero su mirada me desarmaba. Se acercó, su voz más grave. Estás trabajando mucho, abuela. Deberías descansar un poco, y la palabra abuela ya no sonaba igual. Su presencia llenaba el espacio, y cuando se acercó aún más, sin previo aviso, su rostro cerca del mío, quedé inmóvil, atrapada entre el deber y el deseo. En ese instante el mundo dejó de existir. Mi corazón retumbaba con fuerza, llenando el silencio de aquel espacio y todo en mí se desbordó. La tensión que había entre nosotros parecía haber encontrado una salida y me dejé llevar, incapaz de resistirme. Mi respiración se volvió irregular y cada instante que pasaba sentía como la razón se desvanecía. Su proximidad era como un imán, imposible de ignorar. Me susurró algo al oído, algo que mi mente no logró captar del todo, pero no importaba. Las palabras eran innecesarias. Lo que había estado escondido por tanto tiempo entre nosotros ahora era evidente. En ese momento no existía el pasado ni el futuro, solo el presente y no había marcha atrás. El tiempo parecía haberse detenido y en aquel instante todo lo demás quedó atrás. Era como si estuviéramos atrapados en una danza que no necesitaba pasos. Un lenguaje que ambos entendíamos sin decir nada. Finalmente nos separamos. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio llenó la habitación, pesado, pero también lleno de comprensión. Yo sabía lo que acababa de ocurrir, pero no estaba lista para enfrentarlo. La confusión me envolvía y no sabía si quería encontrar respuestas o si deseaba olvidarlo todo. Marco se alejó lentamente, sin mirarme directamente,
pero sabía que no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Tampoco yo podría olvidarlo tan fácilmente. Desde ese día mi vida cambió. Los encuentros furtivos en la noche, las caricias robadas cuando nadie miraba, las miradas cargadas de deseo durante las comidas familiares. Cada momento era un dulce tormento, una batalla constante entre el deseo y la culpa. Mi hija mayor, Ana, fue la primera en notar que algo había cambiado. «Mamá, ¿no crees que Marcos está muy apegado a ti últimamente?», me preguntó un día. La paranoia comenzó a consumirnos. Cada ruido en la noche, cada mirada sospechosa, cada comentario casual se convertía en una amenaza potencial. Marcos ya no era solo el niño que había criado. Ahora era un hombre que también había caído en ese abismo del que no hay regreso. Las reuniones familiares se volvían cada vez más tensas. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, la electricidad en el aire era palpable, y a veces, podía sentir la mirada de mis hijos, los que ya empezaban a sospechar que algo no estaba bien, aunque no podían identificar qué era. Si te está gustando el vídeo, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además, activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Comenta cuál ha sido tu parte favorita de esta historia y si te ha gustado. Continuemos. La situación se volvió insostenible durante la cena de Navidad. Toda la familia estaba reunida, como cada año, pero este año el ambiente estaba marcado por una tensión latente. El aroma de los pavos y las ensaladas no lograba ocultar el aire pesado que nos rodeaba. Todos intentaban mantener las apariencias, como si el simple hecho de sonreír pudiera hacer desaparecer lo que se cernía sobre nosotros. Marcos me ayudaba en la cocina, como siempre lo hacía, mientras el resto de la familia se sentaba a charlar en el comedor. El vino corría generosamente y las voces alegres de mis nietos llenaban la casa, pero para mí todo sonaba a una broma cruel. La Navidad, una fecha de unión, había comenzado a convertirse en un recordatorio de lo que habíamos hecho y de lo que habíamos perdido. Un momento de debilidad. Marcos se acercó a mí como lo había hecho otras veces, sin que nadie lo notara. No fue algo casual, sino algo lleno de urgencia, de una necesidad que parecía tener vida propia. De repente, el estrépito de un plato que se estrellaba contra el suelo hizo que mi corazón se detuviera. Laura, mi nieta de 15 años, estaba allí, en la puerta, mirando la escena con ojos desorbitados. Un grito ahogado escapó de su garganta y el caos estalló en la cocina. Mis hijos irrumpieron como una tormenta, las caras de incredulidad, el dolor reflejado en sus ojos. Mi hijo Carlos me miró con rabia y tristeza. La decepción era tangible. El golpe fue más fuerte que cualquier palabra que pudieran haberme dicho. Marcos intentó defenderme, tratar de protegerme, pero era inútil. Ya no había forma de salvar lo que habíamos hecho. La noche terminó con Marcos siendo enviado a vivir con unos tíos paternos lejanos en otra ciudad. No me permitieron despedirme. Y aunque traté de explicarme, de pedir perdón, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. Nadie me quería escuchar. Yo era la culpable. Los meses siguientes fueron un infierno. La soledad se convirtió en mi única amiga. Mis hijos apenas me hablaban. Mis nietos me evitaban y la gente del vecindario me miraba con asco. A veces veía cómo las familias se reunían en los parques, cómo los niños jugaban con sus abuelos, y me preguntaba si alguna vez volvería a ser la mujer que había sido antes, la madre, la abuela, la amiga. Me convertí en una sombra que rondaba por las esquinas de la casa, siempre tratando de evitar los ojos acusadores de aquellos que alguna vez me habían querido. Mis hijos ya no confiaban en mí y yo no sabía cómo reconstruir lo que había destruido. Todo lo que quedaba era el eco de lo que alguna vez fui. Marcos me escribió varias veces. Cartas, correos electrónicos, llamadas desde números desconocidos. Cada una de sus palabras era como una aguja clavada en mi pecho, un recordatorio de lo que habíamos perdido. Nunca respondí. Sabía que no tenía derecho a hacerlo. Cada vez que sus palabras llegaban a mis manos, las leía una y otra vez, sintiendo que me hundía más en el abismo del que ya no podía salir. Fue su última carta la que me hizo comprender la magnitud de lo que habíamos hecho. En ella me pedía perdón por lo que había sucedido, pero también entendía que lo nuestro no debía haber ocurrido. Por el bien de ambos, escribió, por el bien de todos. Su comprensión me desgarró porque ya no había nada más que pudiera hacer, nada que pudiera remediar lo que había pasado. Marcos estaba bien, me dijeron. Había terminado sus estudios,
Había conocido a una chica de su edad y estaba construyendo una vida nueva. Aunque sabía que lo que habíamos compartido nunca podría ser, no podía evitar preguntarme si, en algún rincón de su alma, él también pensaba en lo que habíamos sido. ¿Lo había olvidado? ¿O acaso las sombras de lo que habíamos hecho seguían acechándolo? Me dicen que el amor no tiene edad. Me dicen que el amor es libre, que no conoce de límites. Pero yo sé que el amor puede cegarnos, puede hacernos cruzar fronteras que jamás deberíamos haber tocado. Hay amores que nacen de la necesidad, del deseo reprimido, de la soledad. Pero también hay amores que nos destruyen. Los míos me destruyeron y no sé si alguna vez podré encontrar la paz. En mi corazón guardo la esperanza de que, algún día, si el destino lo permite, pueda volver a mirar a mis hijos con la misma confianza que tenía antes. Ver a mis nietos jugar sin sentirme como una extraña. Pero, por dentro, sé que hay cicatrices que nunca sanarán y que algunas heridas, por más que intentes curarlas, siempre dejarán una marca. A veces, en la quietud de la noche, mientras contemplo el naranjo desde mi ventana, me pregunto si Marcos podrá olvidar, si mis hijos volverán a mirarme con el mismo respeto de antes. Pero, sobre todo, me pregunto si algún día podré perdonarme a mí misma. Si alguna vez tendré la fortaleza para enfrentar mis propios demonios y liberarme de las sombras que me persiguen. Sé que lo que hicimos fue un pecado. Un pecado que no se puede borrar, que no puede ser justificado ni olvidado. Pero también sé que, aunque la culpa me devore por dentro, no puedo dejar de amarlo. Y eso, quizás, sea el mayor de mis pecados. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? Imagina lo que viene. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte de nada. Además activa la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir más noticias fascinantes. Recuerda, somos Entre Sábanas y Mentiras, el mejor canal de entretenimiento de historias amorosas picantes y pasionales. Hasta la próxima.